Soy Elena. Tengo 28 años. Y la noche en que mi familia decidió que yo era basura, literalmente tiraron mi vida entera al contenedor. Entré con el coche en la entrada del garaje pensando en paletas de colores para un nuevo cliente, todavía con el delantal de la cafetería puesto, y por un segundo me pregunté por qué había móviles apuntando hacia el jardín delantero. Entonces vi mis cosas. Mi ropa se desbordaba de bolsas de basura negras. Mis cuadernos de dibujo estaban rotos y abiertos. Mi viejo portátil yacía encima de todo con la lluvia empezando a gotear sobre el teclado como si alguien lo hubiera escupido y se hubiera marchado. Mi madre estaba allí de pie en medio de todo, sosteniendo su móvil en alto, hablando a un directo de Instagram como si estuviera presentando un programa de televisión. Tienes 28 años, viviendo en mi sótano como un parásito. Fuera de mi casa hoy mismo. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Miraba los comentarios. Mi hermano se rió lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara mientras pateaba una de mis bolsas con tanta fuerza que rodó por el césped. Mi hermana giró su teléfono, dando a sus seguidores un tour completo de mi vida siendo desechada pieza por pieza. Alguien al otro lado de la calle incluso vitoreó. No grité. No supliqué. Simplemente pasé por delante de todos ellos, recogí lo que pude salvar con las manos temblorosas, lo cargué en mi coche y me marché sin decir una palabra. En ese momento pensaron que finalmente se habían deshecho de la perdedora de la familia. Lo que no sabían era que 6 meses después, estarían bombardeando mi teléfono con 70 mensajes desesperados rogándome que hablara con ellos. Si quieres saber cómo el parásito del sótano terminó teniendo todo lo que les importaba en sus manos, sigue escuchando. 6 meses antes de esa noche en el jardín, mi vida parecía bastante normal. Al menos desde fuera. Tenía mi propio apartamento pequeño de una habitación a 20 minutos, un Seat Ibiza plateado y destartalado que hacía ruido cuando encendía el aire acondicionado, y un trabajo a tiempo completo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad mediana en Madrid. No era glamuroso, pero era mío. Pagaba mi propio alquiler, mis propias facturas, compraba mi propia comida, y estaba orgullosa de ello. Entonces la economía se hundió. Los clientes empezaron a retirar campañas, los presupuestos se esfumaron y un viernes por la tarde mi jefa me llamó a una sala de conferencias con esa sonrisa tensa de disculpa que todo el mundo publica en LinkedIn. Es la recesión, dijo como si eso supusiera que dolería menos. 2 semanas después estaba parada en mi apartamento vacío mirando una furgoneta de alquiler llena de cajas, haciendo cuentas con mis ahorros y dándome cuenta de que no estiraban tanto como esperaba. Volver a vivir con mi madre se suponía que era temporal, solo hasta que encontrara otro trabajo de diseño decente. Acordamos que le pagaría 350 euros al mes para quedarme en el sótano acondicionado del chalet, además de hacer turnos extra en una cafetería local mientras solicitaba trabajo. Sobre el papel sonaba razonable. En la vida real, se sentía como encogerse. A mi madre, Carmen, le encantaba decirle a la gente que había acogido a su hija adulta como si estuviera rescatando a un perro callejero. En la iglesia, suspiraba y decía, Elena ha vuelto a casa por un tiempo. Pobrecita. La economía realmente la ha destrozado. Pero cuando estábamos solas, la historia sonaba diferente. Tienes casi 30 años, murmuraba lo suficientemente alto para que la oyera mientras daba portazos a los armarios de la cocina. Viviendo abajo como una adolescente que nunca creció. Mi hermano Rafa se pasaba para cenar, todavía con su mono de trabajo grasiento del taller mecánico, me daba una palmada en el hombro y bromeaba, entonces, ¿cómo le va a la artista residente? ¿Algún trabajo pagado ya, o solo más garabatos? Mi hermana Lucía flotaba alrededor grabando todo con su móvil, parloteando a sus seguidores sobre la cena familiar del domingo y los momentos acogedores, colocando la cámara de tal manera que yo siempre quedaba medio cortada del encuadre, como si fuera solo parte del fondo. El sótano no era terrible, pero no se sentía como un hogar. Trabajaba en mi portátil en una mesa plegable inestable, actualizando mi portafolio, enviando currículums, metiendo trabajos de diseño que pagaban insultantemente poco solo para mantener vivas mis suscripciones de software. Cada vez que le entregaba a mi madre un sobre con efectivo para el mes, lo hojeaba como una casera buscando billetes falsos y decía algo como, no olvides que la electricidad que usas no es gratis. Como si me hubiera estado duchando con la manguera del jardín. Aún así, me decía a mí misma que era temporal.
Navegaba por las ofertas de trabajo a altas horas de la noche, imaginando el día en que subiría esas escaleras del sótano con una nueva oferta y una fecha de mudanza. Una mañana, ese correo electrónico finalmente llegó. Una pequeña startup tecnológica en Barcelona amaba mi portafolio y quería contratarme como diseñadora freelance remota con la posibilidad de pasar a tiempo completo. La tarifa era más de lo que había ganado nunca en la cafetería y casi cercana a lo que tenía en la agencia. Mis manos temblaban literalmente mientras leía el contrato. Subí las escaleras con el corazón palpitando y encontré a mi madre en la cocina limpiando la encimera. Mamá, dije tratando de no sonreír demasiado fuerte. Creo que acabo de conseguir un muy buen trabajo freelance. Es trabajo estable, paga decente. Esto podría realmente ayudarme a recuperarme. No gritó, no me abrazó, ni siquiera hizo preguntas. Simplemente se detuvo con la esponja en el aire, y dijo, ser autónoma no es un trabajo real, Elena. No te emociones demasiado. La gente como tú necesita estabilidad. Luego volvió a fregar como si le hubiera dicho qué tiempo hacía. Me reí para quitarle hierro al asunto, pero algo en la forma en que dijo gente como tú se alojó en mi pecho y se quedó allí. ¿Alguna vez le has contado a alguien tus buenas noticias y has sentido por solo una fracción de segundo que estaban molestos porque podrías hacerlo bien sin ellos? Traté de ignorar ese sentimiento. Firmé el contrato, marqué con un círculo la fecha de inicio en mi calendario y me dije que lo que mi madre pensara no importaba. Tenía un plan. Tenía una salida. Lo que no sabía era que antes de que pudiera dar ese siguiente paso, ella ya estaba planeando una actuación muy pública para asegurarse de que todos creyeran que yo era el problema, no ella. No dejé de conducir hasta que las casas comenzaron a desdibujarse en una larga mancha de luces de Navidad y furgonetas de reparto. Terminé frente al apartamento de Sara sin recordar realmente cómo llegué allí. Ella abrió la puerta, echó un vistazo a mi cara y me metió dentro sin hacer preguntas. Mi ropa estaba húmeda, mi portátil parecía haber estado en una guerra menor, y mis manos todavía temblaban de agarrar el volante. Cuando finalmente logré decir, mi madre tiró mis cosas a la basura y lo transmitió en directo, Sara simplemente me miró por un segundo y luego dijo, siéntate. Empieza desde el principio. Le entregué mi teléfono y me desplacé hasta el vídeo guardado que alguien había grabado y me había enviado antes de que Lucía lo borrara. Sara le dio al play. Allí estaba mi madre encuadrada perfectamente en el centro con los ojos brillantes de justa ira, llamándome parásito ante un flujo continuo de emojis de risa. Rafa pateando mi bolsa. Lucía riéndose mientras giraba su cámara como si esto fuera contenido de primera calidad. Vi aparecer mi propia cara en la pantalla, confundida, aturdida, callada. Un par de comentarios se deslizaron por la parte inferior. Parece vaga, la verdad, y mi madre nunca aguantaría eso. Se sentía como estar en mi propio funeral y escuchar el elogio de personas que nunca me habían conocido. Sara pausó el vídeo e hizo zoom en algo que yo me había perdido. Espera, ¿cuándo se enteró ella de tu nuevo trabajo?, preguntó. En el vídeo, la bolsa de mi portátil estaba abierta, los papeles se derramaban, y encima de la pila había una copia impresa del contrato freelance que había dejado en mi escritorio de abajo. Las páginas estaban arrugadas como si alguien las hubiera leído y luego las hubiera empujado de nuevo al montón. Lucía estuvo allí abajo esta mañana, dije lentamente recordando la forma en que había vagado, accidentalmente por el sótano mientras yo hacía café. Me preguntó si podía tomar prestado un aro de luz. Le dije que no tocara mis cosas. Sara levantó una ceja. ¿Y crees que te hizo caso? Fue entonces cuando encajó. Mi madre no había estallado de la nada. Había visto la tarifa en mi contrato, la fecha de inicio, las palabras remoto igual a mensual, opción a contrato indefinido, todo por lo que había estado rezando. Y en lugar de sentirse aliviada, lo había visto como una amenaza. Una amenaza a su historia, esa en la que ella era la madre soltera luchadora manteniendo a su hija adulta inútil. Me recosté en el sofá de Sara, mirando al techo. Necesitaba que me fuera como la villana, dije en voz baja. No como la hija que finalmente se recuperó. Sara desapareció en su habitación y regresó sosteniendo una carpeta descolorida. ¿Recuerdas esto?, preguntó. Era de hace 4 años, después de que muriera mi abuelo.
El viejo inversor inmobiliario que solía llevarme en largos viajes en coche para ver casas y explicar por qué algunos barrios eran minas de oro y otros pozos de dinero. Él había dejado un sobre con mi nombre en aquel entonces, enviado a través de su abogada. Yo había estado demasiado afligida y abrumada para procesarlo realmente. Mi madre le había restado importancia en ese momento. Solo cosas aburridas del patrimonio. Yo me encargo. Nunca insistí. Ahora, por primera vez, abrí la carpeta correctamente. Dentro había una copia de su testamento y una carta de su abogada, doña Teresa, una mujer que apenas recordaba haber conocido en el funeral. La carta lo explicaba en español claro. Yo aparecía como copropietaria de 3 activos, el 45% de la casa de mi madre, el 55% de un piso de alquiler en Barcelona, y el 30% del taller mecánico de Rafa. Incluso había una nota con su letra al final de la página: Elena entiende la responsabilidad. Esto la ayudará a protegerse si la gente deja de verlo. Mi madre nunca había mencionado nada de eso. Ni una vez en 4 años. Me senté allí con el papel temblando en mis manos, repitiendo cada vez que se había quejado de cargarme financieramente mientras cobraba los cheques del alquiler de una propiedad de la que yo técnicamente poseía más de la mitad. ¿Te das cuenta?, dijo Sara con cuidado, que si esto es real, se han estado embolsando tu parte todo el tiempo. Mi primer instinto fue ir corriendo a casa de mi madre y restregarle el testamento en la cara, arrastrarla a un directo propio y narrar cada mentira que había contado. Pero a medida que mi ira aumentaba, algo más frío se asentó debajo de ella. Mi abuelo no me había dejado esto solo para que pudiera gritar y recrear su drama. Lo había dejado para que tuviera influencia, opciones, poder. Así que en lugar de conducir de vuelta, busqué el número en la carta y llamé a doña Teresa. Escuchar su voz tranquila y firme al otro lado de la línea hizo que todo se sintiera de repente muy real. Confirmó que el testamento era válido, estaba registrado y era ejecutable. Confirmó que los ingresos del alquiler del piso de Barcelona habían estado yendo a una cuenta a nombre de mi madre. Confirmó que cualquier préstamo sacado contra las propiedades sin mi consentimiento podría ser un problema serio para quien los firmara. Para cuando colgué, mis manos habían dejado de temblar. Todavía estaba herida, todavía humillada. Pero debajo del dolor, había algo nuevo: enfoque. Durante 6 meses en ese sótano, dejé que me llamaran una carga mientras estaban sentados sobre activos que mi abuelo había vinculado específicamente a mi nombre. Querían un parásito impotente al que pudieran pisotear para ganar puntos de simpatía en Internet. Lo que realmente tenían era una copropietaria que sabía exactamente dónde estaban enterrados todos los cadáveres sobre el papel. No iba a perder la cabeza ante la cámara. No iba a darles otra actuación. Iba a tomar mi nuevo trabajo, reconstruir mi vida en silencio, y luego usar el mismo sistema en el que mi abuelo confiaba para asegurar que cada mentira que contaran sobre mí les costara algo real. Pensaron que tirar mis cosas a la basura era el final de mi historia. No tenían idea de que era el comienzo de la suya. 6 meses después de esa noche en el jardín, si me hubieras visto, no habrías reconocido a la chica metiendo cuadernos de dibujo empapados en su coche. Estaba en un pequeño apartamento en un 3er piso en Madrid con paredes blancas desconchadas y vistas a un aparcamiento, pero era mío. Nadie pisaba fuerte sobre mi cabeza. Nadie gritaba sobre la factura de la luz. Nadie me llamaba parásito. Me despertaba con la luz del sol en lugar de los pasos de mi madre, hacía café en una cocina diminuta que yo misma pagaba, y abría mi portátil en un escritorio real en lugar de una mesa plegable en un sótano. La startup en Barcelona cumplió su promesa. El contrato freelance se convirtió en trabajo estable y luego en proyectos recurrentes. No era dinero de futbolista, pero era suficiente para el alquiler, la comida y un poco de espacio para respirar. Quité los turnos de la cafetería de mi horario uno por uno hasta mi último día allí, cuando mi jefe me abrazó y dijo: «Nos dejas por algo mejor». Eso es algo bueno. Se sintió extraño escuchar a un adulto estar orgulloso de mí sin un pero adjunto. En todo ese tiempo, no bloqueé a mi familia. Simplemente no contesté. Mi teléfono vibraba con actualizaciones del chat grupal y mensajes aleatorios de mi madre sobre primos lejanos y eventos de la iglesia como si nada hubiera pasado. Nunca mencionó la noche de las bolsas de basura. Nunca preguntó dónde estaba viviendo ahora.
Era como si estuviera tratando de reescribir la historia fingiendo que no existía. La dejé. Necesitaba el silencio más de lo que necesitaba la disculpa. Mientras yo reconstruía mi portafolio y conseguía nuevos clientes, doña Teresa estaba haciendo otra cosa en segundo plano. Estaba sacando extractos bancarios, alquileres, documentos de préstamos. Cada pocas semanas, teníamos una llamada corta. Ella me hacía preguntas. Yo le enviaba capturas de pantalla. Y luego decía, nos moveremos cuando estés lista, Elena. No cuando ellos lo estén. Por primera vez en mucho tiempo, una persona mayor no me decía que fuera agradecida o dejara de causar problemas. Ella me decía que mi ira tenía sentido. Un martes por la tarde, después de entregar un gran lote de diseños, llamó y dijo, creo que es el momento. Miré la hoja de cálculo abierta en mi pantalla. Años de ingresos por alquiler del piso de Barcelona. Papeles de préstamos con los nombres de mi madre y Rafa, pero no el mío. Una estimación aproximada de lo que debería haber sido mi parte. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué pasa cuando hagamos esto?, pregunté. No los destruimos, dijo con calma. Simplemente evitamos que finjan que no existes. Se enfadarán. Intentarán hacerte sentir culpable. Ese no es tu problema. Una semana después envió cartas formales, burofaxes, a mi madre y a la dirección del taller, exponiendo todo en lenguaje legal, mis porcentajes de propiedad, las deudas contraídas sin mi consentimiento, la cantidad de ingresos por alquiler que deberían haberse compartido, una solicitud para negociar un acuerdo justo antes de que las cosas fueran a juicio. Me puso en copia en el correo electrónico y envió copias físicas también, por si alguien intentaba afirmar que nunca lo vio. Durante unos días no pasó nada. Fue casi aburrido. Fui al gimnasio, respondí correos de clientes, discutí con un programador sobre la colocación de un botón. Parte de mí empezó a preguntarse si mi familia simplemente había tirado las cartas al mismo cubo de basura donde habían tirado mi ropa. Entonces, en una tarde tranquila, mi teléfono se iluminó en mi escritorio tan rápido que parecía que estaba fallando. Primero sonó el chat grupal de la familia, luego Rafa, luego Lucía, luego mi madre, luego una ola de vistas previas de mensajes apiladas una encima de otra hasta que tuve que coger el teléfono para ver siquiera la pantalla. En menos de una hora, tenía más de 70 notificaciones. Rafa, ¿qué demonios es esta mierda de abogado? Llámame ahora. Lucía, ¿podemos por favor hablar de esto como una familia antes de que lo revientes todo? Mamá, Elena, ¿dónde estás viviendo? ¿Por qué no viniste a nosotros primero? Necesitamos arreglar esto. Contéstame. El chat grupal era un caos. Capturas de pantalla de la carta, acusaciones en mayúsculas, primos preguntando qué estaba pasando. Mi tía Linda soltó una sola línea que decía, quizás deberíamos haberle contado sobre el testamento cuando murió papá, e inmediatamente salió del chat. Miré mi teléfono y me di cuenta de que algo había cambiado. Hace 6 meses, yo era la que estaba parada en la entrada con mi vida hecha pedazos mientras todos me apuntaban con cámaras. Ahora eran ellos los que daban vueltas tratando de controlar la narrativa, tratando de arrastrarme de nuevo al papel de la niña culpable que necesitaba arreglar las cosas. Dejé el teléfono boca abajo y dejé que vibrara sobre la mesa. Me hice un sándwich. Terminé mis notas del cliente. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Cuando finalmente escuché uno de los mensajes de Rafa, sonaba menos enfadado y más asustado de lo que jamás lo había escuchado. Mira, dijo con la voz tensa. Mamá está perdiendo los papeles. El banco está haciendo preguntas. Solo dinos dónde estás para que podamos sentarnos y resolver esto. No tienes que hacer esto. Pero la cosa era que sí tenía, porque durante años habían estado haciendo cosas a mis espaldas y llamándolo familia. Por una vez, yo era la que había movido ficha primero. Y esta vez, el desastre que habían hecho no se iba a limpiar con un directo borrado y un vídeo de disculpa falso. La primera señal de que las cosas se estaban poniendo feas no fue un correo electrónico de un abogado. Fue un TikTok. Estaba tumbada en mi sofá después de una noche tardía de revisiones cuando Sara me envió un enlace y 3 palabras, necesitas ver esto. Hice clic y allí estaba Lucía perfectamente iluminada en su habitación, con el rímel corrido lo justo para parecer vulnerable.
El texto decía, cuando tu propio familiar elige el dinero sobre la sangre, y el sonido que usó era un audio viral sobre la traición. Nunca dijo mi nombre, pero no tenía que hacerlo. Habló sobre una hermana que estaba demandando a nuestra madre por una casa que nunca pagó y tratando de quitarle el negocio a mi hermano. Sus seguidores inundaron los comentarios con simpatía, llamando a esta hermana misteriosa, codiciosa, desagradecida, una cazafortunas. Algunos de ellos descubrieron mi Instagram a partir de viejas fotos etiquetadas y comenzaron a enviarme mensajes privados. ¿De verdad vas a llevar a tu madre a juicio por el dinero del alquiler?, preguntó uno. Otro dijo, consigue un trabajo en lugar de perseguir herencias. Era casi gracioso de una manera enfermiza lo rápido que la gente elige un bando cuando solo escuchan una versión de una historia. Dejé mi teléfono, respiré hondo varias veces y me recordé que doña Teresa me había dicho que esto podría pasar. Van a enmarcar esto como si tú los atacaras, había dicho. Porque eso es más fácil que admitir que te robaron. Unos días después, no eran solo mensajes privados. Alguien dejó una reseña de una estrella en mi página de portafolio de diseño, llamándome poco profesional y emocionalmente inestable. Otro escribió, se negó a trabajar con la familia. Imagina lo que haría con los clientes. Sabía exactamente de dónde venía. El lenguaje sonaba demasiado parecido a las cosas que mi madre solía decir en voz baja. Entonces apareció Rafa. Estaba saliendo de mi edificio una tarde con mi bolsa del portátil al hombro cuando él se apartó de una furgoneta aparcada en el bordillo. Parecía cansado, con los ojos inyectados en sangre, sosteniendo un paquete de cigarrillos arrugado en la mano. Tenemos que hablar, dijo, bloqueándome el paso. Puedes llamar a mi abogada, respondí, manteniendo mi voz lo más firme que pude. Se rió una vez con brusquedad. Oh, esa señora está tratando de ponerte en contra de tu propia familia. Esto es entre nosotros. Solo firma un papel diciendo que no quieres el taller ni la casa de mamá. Y todo esto desaparece. El banco deja de llamar. Volvemos a la normalidad. Normalidad. Como si lo normal fuera mi ropa en la basura mientras él se reía para una audiencia. Me acomodé la bolsa en el hombro recordándome que había cámaras en el aparcamiento. No voy a renunciar a lo que el abuelo me dejó porque vosotros pedisteis préstamos sin mí, dije. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que sabes cómo funcionan los negocios porque te llevó a ver unas cuantas casas? Vas a arruinar todo lo que él construyó. Casi me reí de eso. Él lo construyó, Rafa, dije. Tú y mamá simplemente fingisteis que yo no era parte de ello. Se acercó un poco más, bajando la voz. Si no paras esto, te vas a arrepentir. Ninguno de nosotros te perdonará jamás. Por un segundo la vieja versión de mí, la del sótano, quiso disculparse, suavizar las cosas, intentar arreglarlo. En cambio, saqué mi teléfono, lo sostuve donde él pudiera ver el icono de grabación y dije, ¿has terminado? Maldijo por lo bajo, se dio la vuelta y volvió a subir a su furgoneta. Más tarde esa noche le envié el audio a doña Teresa. Ella respondió con una frase. Gracias. Esto ayuda. Mientras mi familia empujaba su versión de la historia en Internet, ella estaba construyendo en silencio una completamente diferente sobre el papel. Me explicó lo que había encontrado hasta ahora. Mi madre había usado el alquiler de Barcelona como aval para una línea de crédito personal sin mi firma. Parte de ese préstamo había ido al taller de Rafa cuando el negocio bajó. El resto se había utilizado para reformar la casa que técnicamente poseíamos juntas. Había 4 años de cheques de alquiler depositados en la cuenta de mi madre, 0 de los cuales me habían llegado a mí. ¿Pueden ir a la cárcel por esto?, pregunté con la voz más tensa de lo que pretendía. No estamos hablando de prisión ahora mismo, dijo. Estamos hablando de consecuencias, financieras, legales, reputacionales. Y Elena, tu abuelo era más listo de lo que le daban crédito. Fue entonces cuando me contó sobre la cláusula que nunca mencionaron. Enterrada en el testamento había una condición que indicaba que si algún copropietario de las propiedades intentaba ocultar la existencia del testamento o me excluía intencionalmente de las decisiones, su porcentaje de propiedad podría reducirse hasta un 15% por año a discreción de un juez. No era automático, pero era una amenaza muy real. Pensaron que te estaban ocultando los papeles, dijo ella.
Todo lo que realmente hicieron fue acumular penalizaciones contra sí mismos. Mientras tanto, el acoso online no paraba. Lucía publicó otra historia, esta vez llorando más fuerte, diciendo: a veces, las personas por las que darías toda tu vida son las que te venderán por €1. Sus comentarios estaban llenos de gente diciéndole que me cortara para siempre para proteger su energía. Vi el vídeo 2 veces, no porque me sintiera culpable, sino porque era surrealista ver a alguien usar la simpatía de extraños como arma de esa manera cuando yo tenía los documentos bancarios reales en mi correo. Una noche, después de un día particularmente largo filtrando mensajes de odio en una carpeta que etiqueté en broma como pruebas, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Dejé que saltara al buzón de voz, luego lo escuché con el pulgar sobre el botón de borrar. Su voz temblaba. Elena, ¿qué estás haciendo?, dijo. Estás destrozando esta familia. ¿Crees que tu abuelo querría esto? ¿Crees que querría que nos peleáramos por dinero? Miré su carta en mi escritorio, aquella donde había escrito que yo entendía la responsabilidad. Pensé en todos los cheques de alquiler que ella había cobrado mientras le decía a sus amigas que me estaba manteniendo. Por primera vez, su chantaje emocional no funcionó. ¿Alguna vez te has dado cuenta en un momento de que la cosa que siempre te dijeron que era tu culpa nunca te perteneció en primer lugar? Respiré hondo y borré el mensaje de voz sin contestar. Podían inundar mi bandeja de entrada, inundar mis menciones, inundar mi buzón de voz. Podían llamarme codiciosa, egoísta sin corazón. Pero cada nueva publicación, cada mensaje enfadado, cada amenaza velada era solo una pieza más en un patrón que mi abogada podría señalar más tarde. Estaban tratando de mantener el control de la única manera que sabían, gritando más fuerte. Yo había terminado de gritar. Tenía algo más fuerte que todos ellos combinados. Tenía la ley. Y era solo cuestión de tiempo que aprendieran eso por las malas. El punto de inflexión no se sintió dramático al principio. Fue solo un correo electrónico de doña Teresa preguntando si podía ir a su despacho un jueves por la tarde. Su edificio era uno de esos lugares antiguos de ladrillo en el centro, el tipo de sitio que mi abuelo habría aprobado, sólido y sin pretensiones. Me senté frente a ella en un largo escritorio de madera mientras ella extendía una pila de carpetas como si estuviéramos a punto de jugar la partida de cartas más importante de mi vida. Creo que es hora de poner algunas opciones frente a tu familia, dijo. Y lo hacemos sobre papel, no en comentarios o directos. Me explicó lo que había preparado. Un resumen detallado de mi propiedad en la casa, el alquiler de Barcelona y el taller de Rafa, 4 años de ingresos por alquiler que nunca se habían compartido, los documentos del préstamo donde mi nombre debería haber aparecido y no lo hizo. Luego me mostró la carta de propuesta. Era simple, casi educada. No estábamos amenazando con echar a nadie a la calle. Simplemente decíamos, estos son los hechos. Esto es lo que es justo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo?, dije, mis ojos escaneando las páginas. 3 opciones, respondió ella. Pueden vender las propiedades y dividir el dinero según los porcentajes que dejó tu abuelo. Pueden comprar tu parte al valor de mercado. O pueden mantener todo como está estructuralmente, pero una empresa de gestión profesional maneja el alquiler y tú recibes tu parte de ahora en adelante, más un reembolso de 18.000 euros por ingresos pasados pagados a plazos. Sonaba enorme y pequeño al mismo tiempo. No era un premio de lotería, ni una fantasía de venganza donde se quedaban en la ruina, pero suficiente para hacer las cosas bien. Suficiente para que ocultar el testamento escociera. ¿Y la cláusula del testamento?, pregunté. Ella asintió. Ya han ocultado tu propiedad durante años. Si se niegan a cooperar y vamos a juicio, podemos pedir al juez que reduzca sus partes debido a eso hasta un 15% por año. Si siguen presionando, se arriesgan a perder aún más. Enviamos la propuesta. Esta vez, el silencio no duró mucho. En una semana, su abogado se había puesto en contacto. Un hombre mayor que sonaba cansado antes incluso de que hubiéramos empezado. Programamos una reunión de mediación. Entrar en esa sala de conferencias se sintió como volver a la cocina de mi infancia, pero con luces fluorescentes y una jarra de café rancio en la esquina. Mi madre estaba sentada a un lado de la mesa, con las manos apretadas alrededor de un pañuelo, vestida como si fuera a misa. Rafa se hundía en su silla, con la mandíbula tensa,
los ojos mirando a cualquier lugar menos a mí. Lucía llevaba maquillaje listo para la cámara y seguía mirando su teléfono como si llegara tarde a un directo. Me senté junto a doña Teresa, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los dientes, pero mi cara permaneció tranquila. Ya no era la chica del sótano. No queremos arrastrar esto por los tribunales, comenzó el otro abogado. Este es un asunto familiar. Doña Teresa ni siquiera parpadeó. Se convirtió en un asunto público cuando mi clienta fue echada a su jardín delantero ante una cámara, dijo con voz uniforme. Estamos aquí porque ese vídeo no es lo único que sus clientes decidieron ocultar. Mi madre se lanzó a un discurso sobre el sacrificio, sobre criar a 3 hijos sola, sobre ayudar a Elena cuando no tenía a dónde ir. Insistió en que el dinero del alquiler había ido a gastos del hogar y que el préstamo contra el alquiler era solo una medida temporal para mantener a la familia a flote. Rafa dijo que el taller se habría hundido sin ese dinero, que mi abuelo habría querido que él tuviera una oportunidad. Lucía lloró sobre el estrés, sobre los acuerdos con marcas, sobre cómo el odio online va en ambas direcciones. Todos estaban de acuerdo en una cosa, yo estaba exagerando. Escuché. Dejé que hablaran en círculos. Luego doña Teresa deslizó el testamento sobre la mesa, golpeó suavemente la cláusula sobre la propiedad oculta y explicó con calma cómo se verían 4 años de eso frente a un juez. Por primera vez se quedaron callados. El otro abogado se aclaró la garganta. ¿Qué aceptaría exactamente su clienta?, preguntó señalándome. Sentí que todos los ojos de la sala golpeaban mi cara a la vez. Los ojos de mi madre suplicaban ahora. Los de Rafa estaban enfadados. Los de Lucía estaban calculando. Respiré hondo. No estoy aquí para arruinar la vida de nadie, dije. Estoy aquí para que dejéis de fingir que la mía no importa. Quiero lo que hay en la propuesta. 18.000 devueltos a plazos. Una empresa de gestión manejando el alquiler para no tener que confiar en vosotros. Mi nombre oficialmente adjunto a cada propiedad como el abuelo pretendía. Y una disculpa pública. Mi madre se estremeció. Nos disculparemos en privado, dijo rápidamente. De familia a familia. No hay necesidad de humillarnos delante de todos. Pensé en el vídeo de mis cosas en la basura, los vecinos mirando, los comentarios llamándome vaga, los TikToks pintándome como codiciosa. Ya hicisteis esa parte, dije. Solo que me la hicisteis a mí. La negociación se alargó durante horas. Intentaron bajar la cifra, intentaron quitar la disculpa, intentaron mantener el control del alquiler. Cada vez que presionaban, doña Teresa les recordaba con calma cómo se vería el juicio, cómo un juez podría ver 4 años de ingresos ocultos, cómo esa penalización del 15% podría borrar más de su propiedad de lo que este acuerdo haría jamás. En un momento dado, Rafa estalló: estás eligiendo el dinero sobre tu propia madre. Lo miré a los ojos y dije, no, estoy eligiendo no dejar que mi madre me robe y luego lo llame amor. Al final, el agotamiento y el miedo hicieron lo que la moralidad nunca había hecho. Firmaron. El acuerdo decía que me pagarían los 18.000 en plazos, más mi parte legítima de los ingresos futuros del alquiler, y que una empresa externa se encargaría de gestionar el piso de Barcelona. También decía por escrito que harían una declaración pública reconociendo que habían ocultado información sobre el testamento y que las cosas que habían dicho sobre mí viviendo de ellos no eran exactas. Odiaron esa última parte. Se podía ver en cada músculo tenso de la mandíbula de mi madre, pero lo escribieron de todos modos. Una semana después, Rafa llamó para decirme que el banco había congelado oficialmente la línea de crédito vinculada al alquiler. Su voz era frágil. Sin ese colchón, el taller no podía cubrir sus deudas. Cerró las puertas 2 meses después de eso. Lucía publicó un vídeo de actualización llorosa sobre necesitar un descanso de las redes sociales debido a problemas familiares. Su número de seguidores cayó en picado cuando la gente empezó a hacer preguntas directas en los comentarios sobre el directo del desalojo y la verdad detrás de él. Una pequeña marca de ropa cortó lazos discretamente con ella después de que alguien les enviara una recopilación de sus publicaciones sobre mí. Mi madre vendió su coche para hacer el primer pago de los 18.000. La misma mujer que solía presumir en la iglesia de mantenerme, de repente estaba pidiendo que la llevaran los vecinos que habían visto la disculpa que publicó online. No bailé sobre sus ruinas.
No les envié mensajes presuntuosos. Lo vi todo desde la distancia en capturas de pantalla e informes de segunda mano, sentada en mi propia mesa de cocina, trabajando en proyectos que ellos no conocían y pagando facturas que ya no controlaban. Habían querido que Internet me viera como un peso muerto. Ahora Internet había visto algo más, una madre que humilló a su hija ante la cámara y luego fue pillada ocultando una herencia que no tenía derecho a quedarse. Fue un desastre. Absolutamente. ¿Arregló todo? No. Pero por primera vez, las consecuencias de sus decisiones cayeron sobre sus hombros en lugar de los míos. Y de una manera extraña y tranquila, esa fue la parte más satisfactoria. No el dinero, ni siquiera las firmas en el acuerdo. El simple hecho de que ya no podían reescribir la realidad, sin importar cuántas veces le dieran al botón de emitir en directo. Hoy en día, mi vida parece aburrida desde fuera. Y honestamente así es exactamente como me gusta. Me despierto en un apartamento de una habitación en el centro de Madrid que huele a café y tinta de impresora en lugar de alfombra húmeda de sótano. Hay un pequeño escritorio junto a la ventana donde espera mi portátil, un corcho cubierto de notas de clientes y muestras de color, y una planta que aún no he logrado matar. Pago cada factura aquí con dinero que gané yo misma. Con trabajo que lleva mi nombre y las huellas dactilares de nadie más. Algunas mañanas de camino a hacer café, pillo un vistazo de mí misma en el espejo y casi no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. No se estremece al sonido de su teléfono vibrando. No se prepara para una voz gritando su nombre desde arriba. Simplemente vive. La ruptura con mi familia no arregló mágicamente quiénes son. Rafa me envió un mensaje un mes después de que cerrara el taller, un mensaje largo sobre empezar de nuevo y preguntando si tenía algún consejo sobre presupuestos y marketing. La vieja yo habría dejado todo para ayudar. Esta versión de mí respondió con 3 líneas cortas y prácticas, y no se disculpó cuando no respondí a su seguimiento de inmediato. Lucía intentó enviarme un mensaje privado desde una cuenta de respaldo, diciendo que me echaba de menos y que Internet no entiende toda la historia. Dejé el mensaje en visto y volví a mi proyecto. No la odio. Simplemente no confío en ella con acceso a mi vida nunca más. Mi madre envió una carta manuscrita, páginas de letra apretada y pulcra, explicando lo estresada que había estado, lo asustada que estaba de perder la casa, cómo había cometido errores y solo estaba tratando de sobrevivir. Escribió que esperaba que pudiera perdonarla algún día, que fuera a casa por Navidad una vez que las cosas se calmaran. Doblé la carta, la puse en una caja con el testamento de mi abuelo y las viejas fotos que me dejó, y decidí que el perdón no tenía que parecerse a volver a la versión de familia que me rompió. Una noche, después de terminar un gran proyecto de diseño, encontré un viejo mensaje de voz de mi abuelo todavía guardado en mi teléfono de hace años. Le di al play sin pensar. Su voz llegó cálida y firme: «Hola, pequeña. Solo quería decir que estoy orgulloso de ti. Sé que las cosas se sienten pesadas a veces, pero tú ves detalles que otras personas fingen que no están ahí. Eso te va a proteger algún día». Me senté en el suelo de mi salón y me reí una vez con un nudo en la garganta. No tenía idea de cuánta razón tenía. Durante mucho tiempo pensé que la venganza significaba hacerles sentir tan pequeños como me hicieron sentir a mí. De pie allí mirando mis cosas en la basura, fantaseé con alguna gran respuesta dramática, con humillarlos de la manera en que me humillaron a mí. Al final, la venganza se vio diferente. Se vio como usar la verdad en lugar de gritar. Se vio como límites en lugar de súplicas. Se vio como asegurarse de que sus mentiras les costaran dinero, reputación y comodidad. Mientras yo construía algo más silencioso pero más fuerte. No fingiré que no se sintió satisfactorio ver la publicación de disculpa que escribió mi madre. Escuchar que Lucía perdió acuerdos con marcas. Saber que Rafa no podía seguir jugando al jefe con dinero que nunca fue realmente suyo. Pero la parte que se queda conmigo no es su castigo. Es la forma en que mi pecho ya no se aprieta cuando escucho la palabra familia. He aprendido que la sangre no le da a nadie el derecho a robarte, a reescribir tu historia o a convertir tu dolor en desprecio. El respeto sí. La responsabilidad sí. El amor sí. Si alguna vez has sido la oveja negra solo porque te niegas a quedarte callada, espero que mi historia te recuerde que tienes permiso para protegerte, incluso de las personas que te criaron.
Y si tu propia familia alguna vez te hizo sentir como un peso muerto, quizás algún día llegues a estar en un lugar que es tuyo, pagado con tu propio trabajo, y te des cuenta de que estaban equivocados sobre ti todo el tiempo. Cuando llegue ese día, espero que recuerdes elegir tu futuro sobre la versión de ellos de tu pasado.